Ninguno de los personajes me pertenece ni el mundo de estos. Lo único de mi pertenencia es el fanfic en sí. Capítulo 1. Bajo la tormenta la flama se extingue. Es raro, ¿verdad?, desear cerrar tu párpado bajo la promesa de finalmente nunca volver a abrirlo, para sentir tu ojo caer en el abrazo del agua y la lluvia. Me encontraba curiosamente con mi ojo abierto, aquel que todavía se mantenía funcionando al ser perdonado de la ira de los dedos, pero no del de la llama en sí. Observé el cielo, un cielo estrellado y oscuro. Oscuro, entré en pánico y velozmente intenté levantarme con mis fuerzas restantes, pero mi cuerpo no me dio más que dolor, un dolor punzante por moverme, el dolor de mi cuerpo en sí y mi piel y carne ser rasgada por el metal de mi sarcófago de acero. Gruñí y me quejé peput, pero no causó más que toser mi saliva y sangre y empapar más mi yelmo por el interior. No pude más que pesar por mí y mi orgullo cunado, una lágrima salió de mi ojo. Vaya de ella más mierda, estaba todo. Todo volvió, esa punzada dolorosa en el fondo de mi cabeza, el calor desagradable de mi interior como si quemara mi propio corazón y órganos, el dolor del metal unido con mi carne y piel. Por Marique la Eterna, lo único bueno era que mi ojo tenía una muy buena vista. Me mantuve ahí considerando mis posibilidades, necesitaba ver, porque el cielo estaba oscuro. Intenté girar mi cabeza y milagrosamente lo logré, solo para encontrarme con maleza alta y que impidiera ver los alrededores. Fruncí el ceño más de lo que lo tenía de por sí, mi cara desde hace mucho tiempo que ha portado un semblante duro, pero esto de verdad era una mierda. Espera. Maleza verde alta y saludable, mi semblante cambió de mi rostro enfurecido a uno soqueado. Esto era imposible. Simplemente imposible, inaudito. Yo estaba en una montaña helada. La última vez que recordaba empecé a sudar ligeramente, seguía cayendo lluvia sobre mí. El cielo, inalterado por mi sorpresa, se mantuvo en su estado de lluvia levemente tormentosa. Podía sentir como el barro se colaba en mi espalda húmeda, sentía como el agua caía en la herida que me causó. El espadón de ese tipo, y se evaporaba. ¿Dónde estoy? Tal vez no podía, sería contraproducente que él lo hubiera traído aquí, y dudo que me hubiera dejado en el piso de quién sabe dónde. Necesito pararme. Necesito ver. Necesito saber qué está ahí. Con todo lo que me tenía de fuerza y voluntad logré mover mis brazos apoyando mi lanza contra el piso, sentí la carne pegada al hierro, las llagas, la herida abierta. Sentía cómo se desgarraba una y cada una. Pero no Sadi, no cederé, mi nombre es VYKE, no voy a morir aquí. Logré enterrar el lado contrario de la lanza en el piso y arrastrar mis piernas, me apoyé sobre mi propia lanza, me impulsé para levantarme, salieron bastantes quejidos de mi boque por ello, pero prevalecí, sentí la humedad del barro inclusive a través de mis botas. La lluvia caía colándose por los espacios entre placas y dejando empapado tanto a mí como mis harapos. Tenía un campo de visión pequeño debido a mi yelmo y mi único ojo, pero mi vista en ese ojo era impecable, pese a la clara oscuridad, demasiada oscuridad. No lo vi. No lo vi, lo busqué con mi mirada cada segundo, mi aumento espontáneo en fuerzas y voluntad desvaneciéndose, me giré y giré ignorando mi dolor. Había algo mucho más importante en mi mente. Después de la última vuelta miré al piso, y casi me caigo, pero afortunadamente logré apoyarme en mi lanza. No está, ¿dónde está el árbol áureo? No. ¿Dónde mierda estoy? Podía sentir el sudor mezclarse con el agua de la lluvia. Los juncales, las tierras más allá de la niebla. No, ese simplemente estoy muy lejos. Una tierras inexploradas o perdidas, solo debo elegir una dirección y caminar. Respire hondo y exhale, debo calmarme. Busqué en mi cinturón, moverme dolía como el infierno, pero era mi única opción. Busqué y lo encontré, mi frasco de lágrimas carmesí tenía una sola carga y estaba parcialmente roto. Me lamenté en lo más interno por ello. Lo agarré con mis manos temblorosas y lo vertí por los oricios de mi yelmo,
Lamentablemente me es imposible sacármelo o abrir el visor sin arrancarme un pedazo del rostro. Logré que la mayoría del líquido cayera en mi boca mezclándose un poco con el agua de lluvia. Lo puse en mi cinturón y simplemente me apoyé en mi lanza y descansé un poco. Finalmente, después de un par de segundos, pude sentir cómo se cerraba la herida, pero como siempre las heridas causadas por los dedos permanecieron, al menos el dolor de ellas disminuyó bastante. Finalmente me levanté de mi posición apoyada a mi lanza, observé mis alrededores desde mi yelmo. Era una pradera de hierbas altas menos de 60 centímetros, seguían por una extensa distancia hasta llegar a una línea de árboles. Al fondo se veían unas montañas sin nieve, pero mi vista era incapaz de ver más allá de eso, y si de simple elegí una dirección y caminé. Usé mi lanza como bastón. La verdad, no quiero forzar mi cuerpo. Caminé pensando en qué me depara, más allá de estas tierras inexploradas alejadas de la mano de Marique la Eterna. Seguí caminando con objetivo de llegar a la línea de árboles. Sentía el barro en mis botas de acero, y el agua entre las placas de hierro. Ciertamente es refrescante mi cuerpo. La mayoría de veces está en una temperatura alta, debido a eso. No vale la pena pensar en aquello. Sinceramente no sé qué hacer ahora. Debería haber perecido, pero sigo vivo. Seguí caminando mientras pensaba. De verdad es hasta cierto punto bueno el hecho de mi lejanía del árbol áureo. Yo fui el mayor peligro del árbol en siglos, y sigo siéndolo en realidad. Tal vez pueda encontrar una cura a mi aflicción, no imposible. Lo pensé, pero tiré la idea al fondo de mi mente. Era inútil hacerme esperanzas falsas. Podía ver las líneas de árboles a un par de metros. Los árboles eran muy poblados, podía escuchar pájaros cantar, y verlos volar de rama a rama. De verdad. Era sorprendente ver algo así. Pasé eones en las tierras intermedias, las cuales ven en un estado precario, debido a la reina Marique, la cual causó un congelamiento cuando se fugó con Radagón. Esto lo había escuchado principalmente de Gideon el Omnisciente, un tipo no muy amigable, y el cual debes desconfiar. Su forma de hablar sobre los hombros y sus ojos de viejo cruel, lo demostraban. Me inmersé en el bosque y seguí caminando. Pero pese a eso, era una buena fuente de información. Lo podía sentir el tiznado con el que combatí portaba unas gran runas. El ambicioso de Gideon seguramente intentará quitárselas en algún momento, si es que no lo ha intentado todavía. Bueno, no era por afilar mi propio cuerno, pero yo mismo derroté a 2 semidioses en combate único. Los recordaba unos de sus mayores logros, Urdrik y Renfaroy. Ambos de la línea dorada de Godwyn el Dorado la vez. Me paré y miré a mis alrededores. Había escuchado a algo moverse ahí. Pensé en los posibles peligros. Podría ser un animal de la fauna local. De repente salió una cosa horrorosa. Era como un hombre enano verde y narizón. Portaba lo que parecía ser un palo o un garrote muy rudimentario. Lo miré y él me miró. Se abalanzó con su garrote. Pero antes de que siquiera levantara el pie del piso, ya se hallaba con la punta de su lanza en su cráneo. Pude ver cómo se quemaba su cadáver. Por la naturaleza caótica de mi lanza, simplemente se la arranqué de la cabeza. Me sorprendió la lentitud de estas cosas. Eran muy lentas, o yo muy rápido. Posiblemente la segunda. Mire cómo el fuego se apagaba sin propagarse. Las llamas caóticas solo se alimentaron de aquellos con carne. Algo bueno tenían. Mire a mi lanza. Pero quite la mirada, no vale la pena pensar en aquello. Hubiera seguido caminando hasta que escuché otras pisadas pequeñas, y los vi otros 4 hombrecillos verdes iguales de feos que el anterior, antes de que se percataran de mis intenciones. Le clavé la lanza a uno en el estómago prendiéndolo en llamas caóticas. A otros 2 les hice un tajo vertical a cada uno arrancándoles la cabeza de cuajo, y al último, el cual ni siquiera se había dado cuenta, lo agarré con mis propias manos enterrando mi lanza en el piso. La cosa de menos de 1,50 m se intentó zafar mordiendo y pataleando. Lo levanté de la parte superior de su cabeza usando mi palma, y utilizado mi otra mano para restringirle los brazos. Quería mirarlo bien, era la primera vez que veía algo así.
Era como un semi-humano de las tierras intermedias, parecía hasta cierto punto sapiente. Me intentaba decir algo, usaban armas o algo similar. Me giré y vi una especie de hachuela compuesta de un palo tallado y una piedra afilada. La verdad no importaba, solo aumenté la presión de mi palma en su cabeza, y sentí un crack y la cosa se quedó callada. Tenía mucha curiosidad, especialmente en la anatomía. Fisiológicamente se veía bastante similar a un humano. Tenía curiosidad, así que hice lo más sensato. Le abrí el pecho con mis propias manos. Parecía tener entrañas, costillas y huesos, etc. Era como un humano o similar. No le di mucho más pensamiento y agarré mi lanza y continué con mi camino hacia donde me lleve. Caminé por un buen rato, no sé cuánto más, pero finalmente la lluvia terminó. Me pareció bueno, aunque seguía siendo de noche. Nunca necesité dormir, no desde que me volví tiznado. La gracia me dejó de importar hace mucho, la perdí cuando ellos me tocaron. La mortalidad me golpeó hace mucho tiempo, ya me adapté a ella antes de llegar aquí. De hecho dudo que fallezca de edad por mi estado de tiznado, y menos como portador. Al menos tenía la mente clara, sin contar que no sentía la presencia de la llama amarilla. Me sentía libre, como estar finalmente libre de las cadenas. Pero quedarte con los grilletes para siempre. Deja de pensar en eso, no hay necesidad de pensar en ello. Necesito distraer mi mente, pensar en algo siempre me lleva a eso. Como si mis plegarias fueran respondidas, mi ojo fue llamado por la luz, el fin del bosque y el llegar a una línea del mismo. Me acerqué caminando y llegué al borde de los árboles. Y lo vi, mis ojos fueron encantados por un caramello para la vista. El sol había escuchado historias de él, nunca lo había visto directamente, debido a que existía el árbol áureo que lo opacaba completamente. Era bello, magnífico, radiaba imponencia y voluntad. De verdad era maravilloso. Este se asomaba detrás de unas montañas, y a la distancia aviste lo que parecía ser un pueblo o algo por el estilo. Eran estructuras simples de madera y piedra. Aproximaba un 1 kilómetro. Unos 12 minutos a su velocidad actual. Y salí de la línea del bosque para seguir mi camino, un camino con destino. Ninguno de los personajes me pertenece ni el mundo de estos. Lo único de mi pertenencia es el fanfic en sí. Capítulo 2: La paz del ordinario. Caminé siempre con mi lanza como soporte. Mala idea sería forzar mi cuerpo con las llagas aquí presentes. Bueno, fue algo lo cual me tuve que acostumbrar, pero me sigue pareciendo desagradable. Seguí paso a paso, podía ver el pequeño pueblo a la distancia. Esta terminología me parecía extraña, bueno, más bien el uso en el cual tengo que emplearla. En mi tierra natal la población era más centralizada, la mayoría reunida en grandes urbes como Leiden, la capital, la ciudad a las afueras de Raya Lucaria, Stormvale. Bueno, en realidad solo vi a mi tierra natal en su peor era. La gente se volvió desolucionada con el estancamiento. Por Mari que la gente parecía ancianos. Pero en todo caso vi un par de pueblos, pero eran bastante más grandes que este. Y lo demás eran casas unitarias por ahí, chozas con algún uso perdido al tiempo. Tal vez hubieron algunos de este tamaño, pero no sobrevivieron a las guerras entre semidioses. Pero estas no parecen ser más de 4 casas, tal vez tengan un nombre para esto. De hecho, ahora que lo pienso, no me he encontrado con nadie, bueno, aparte de ese hombrecillo verde y su manada. Pero no era lo suficientemente inteligente para que cuente, ¿verdad? De todos modos lo hice en un bosque, y no dejé proof. No, dejé un cadáver ahí, no importa, no soy una persona muy buena, en realidad maté a muchas personas en mi contienda por el trono. Y posiblemente aún más después de perder el raciocinio. Me quedé quieto, podía ver la primera casa del pueblo a 70 metros, empecé a caminar más rápido, sinceramente estaba muy curioso, sobre todo, estar en un estado de pseudo inconsciencia por eones antes de que llegara el otro tiznado.
Me pregunto qué estará haciendo. Diagonal inversa, 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 diagonal inversa. Lo mismo, me encontraba sudando profusamente, podía sentir cada gota caer siguiendo el contorno de mi cuerpo, lo sabía, ya no estaba en su mejor forma. Suspiró mientras se limpiaba el sudor de su frente. Solo había llegado a sus 43 el mes pasado, vaya que volaban los años, en mis mejores tiempos podía partir el tronco con uno solo, ahora le tomaban 3. Suspiró nuevamente. Vaya que es desesperante envejecer, dijo después de suspirar. Vaya que estás viejo, vino de una voz a sus espaldas. Se dio vuelta sin preocupación alguna. Mira quién lo dice, pareces una manzana deshidratada, respondió. Solo tengo 4 años más que tú, Horst, replicó el otro hombre un poco irritado. Sí, pero yo me cuidé bastante más que tú. Comías demasiada comida. Por Dios, mírate, estás bien panzón, le dijo mientras apretaba su panza pareciendo más esbelto. ¿Qué dices si tú? Ambos fueron interrumpidos por una niña pequeña. Esta se acercó y le jaló la mano al hombre más viejo. Vi un hombre de hojalata, decía la niña muy entusiasmada. Ambos hombres se miraron mutuamente un poco sorprendidos por la motivación de la niña. Irma, ¿dónde? El hombre fue silenciado por el sonido de metal chocando con metal. Era un sonido leve, ambos señores reconocieron ese sonido. Irma Beckenhorst. La niña hizo caso y se dirigió al otro hombre con el hacha, en cambio el cual le dio una orden, sacó de su morral una pequeña daga sencilla. Los sonidos del metal se volvían cada vez más fuertes hasta que detrás de un caza salió alguien. Parecía ser un hombre, no un caballero. Pero su estado era precario, estaba sucio, con una armadura completa, parcialmente derretida y magullada. Portaba una lanza la cual se veía gastada y quemada. En sí todo el hombre parecía haber sido quemado por algo. Ambos pares de ojos estaban abiertos completamente. Sus pociones se tensaron más al ver la falta de expresión del hombre, que solo se mantenía ahí quieto y presumiblemente devolviendo la mirada. Bajo ese yelmo de ruido se veía un orbe amarillento que devolvía la mirada. La tensión no hacía más que aumentar por el segundo, hasta que el caballero andrajoso habló. Ambos sujetos junto a la niña fueron incapaces de responder o siquiera entender lo pronunciado. Era un dialecto completamente ajeno al de ellos, o al menos eso parecía en primera instancia. Habían palabras comunes, bueno, sonaban similares al menos. Lograron descifrar pueblo, lugar donde, y un gesto de saludo casual que éste les dio, pareció bastante anticlimático. Apenas empezando a hablar fue interrumpido nuevamente, por un grito femenino estridente. El hombre reconocería esa voz donde quisiera. Su amor y perdición. Este suspiró por ser interrumpido. Rápidamente apareció una mujer, aparentaba más de 40 años y tenía aspecto de ama de casa. Esta fue corriendo hacia el caballero andrajoso. Esta mujer agarró las manos del caballero, tomándolas entre las suyas propias, y casi gritando: «¿Estás bien? Estás en un estado horrendo». Esta le tocó el yelmo como intentando impresionar la hendidura con forma de huella tactilar, y dijo con el mismo pánico que antes: «Parece como si se hubiera derretido la armadura, puede que se te haya pegado a la piel o a la carne». Los hombres palidecieron, no habían pensado en el estado físico del aventurero frente a ellos. Pese al aspecto y aura intimidante que éste desprendía, seguía siendo una persona bajo la armadura. El más viejo de ambos hombres recapacitó por un momento si acercarse. La decisión se tomó en un segundo. Pese a la apariencia destartalada y definitivamente intimidante, este se acercó sin ninguna intención agresiva, e inclusive su propia mujer se acercó a él sin problema alguno. El hombre caminó hacia su dirección con cautela y con su daga todavía en la mano. Luego de un par de pisadas este se encontró al lado de su esposa y frente a el caballero. No era muy alto,
diría 175 centímetros, pero él mismo había perdido buena parte de su altura de antaño. Ahora se encontraba, al nivel de ojo a ojo con el aventurero destartalado. Este no le prestó mucha atención, ocupando su atención en sus manos, las cuales ven siendo agarradas por su esposa. No sentía el tacto de su piel, el acero de mis guanteletes siendo la causa, una barrera de metal que garantizaban mi propia seguridad. O ese fueron su propósito original. Afortunadamente, debido a la dualidad de sus quemaduras, un guantelete podía ser removido. Nunca lo ha hecho, no había razón alguna, especialmente en un territorio desconocido. Se encontraba mirando sus propias manos sostenidas por la de la dama frente a él. Él podía escuchar que se intentaba comunicar, pero era incapaz de entender lo que decía. Parecía un dialecto ajeno al suyo. Él mismo ya había intentado comunicarse con el hombre al lado de la dama, pero pese a su intento no hubo réplica alguna. Posiblemente estaban horrorizados de su aspecto, y para ser sincero, él mismo también lo estaría si es que no llevara eones así. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el hombre al lado de la dama la movía cuidadosamente hacia un lado y le habló en su idioma. La dama pareció mirarlo a él y de vuelta a mí y de vuelta a él, en una rápida sucesión. Luego el hombre dijo algo ininteligible dirigido a mí. Lo miré un poco indiferente, hasta que él se apuntó a sí mismo y dijo: Bjorn. Me sorprendí por un corto momento, pero repliqué su movimiento apuntando hacia mí mismo y dije: Piqué con mi voz rasposa. Al hombre le pareció brillar sus ojos por un segundo, ya sea en sorpresa o en alegría. Pareció guardar la daga en su otra mano. La verdad no me había intimidado en lo más mínimo. Claramente estas personas no eran combatientes. Si intentara algo, confiaba en mis reflejos para evitarlo. Y además, moví mi cabeza sobre el hombro del hombre, el cual estaba frente a mí, y la vi una niña la cual se ocultaba detrás de otra persona. Dudo que haga algo peligroso cuando hay un infante presente. Pareció llamar mi atención su mano, moviéndola de lado a lado frente a mi rostro. Luego señaló a las abolladuras derretidas de mi armadura. Y señaló a unos pequeños cortes que tenía en su propia mano. Yo asentí. Me parecía bueno que tuviéramos la capacidad de comunicarnos entre nosotros, aunque no sea verbalmente. El hombre pareció pensar, poniendo su mano bajo su barbilla y rascarse levemente. Luego apuntó a una choza a 20 metros, y asintió hacia la dirección de esta. Le dijo algo a la dama, y pareció sonreír y darle un abrazo al hombre. Supuse que están casados o mínimo son pareja. Luego de eso ella me miró y se señaló a sí misma. Luego llamó al hombre con la ñina. Se acercó más relajado, dejando su hacha de lado en el camino. Realizó el mismo gesto que los demás y dijo: Horst. La niña se apresuró y con una cara feliz dijo: Irma. Yo repliqué mi gesto anterior y dije: Pique. Un momento después de eso, la dama llamada Ilse agarró mis manos y me movió gentilmente hacia la choza. De verdad se sentía alien el actuar de estas personas. La idea de que alguien no atacara a un tiznado a la primera vista era extraña, pero a la vez reconfortante. Los tiznados, y por ende él mismo, eran odiados y temidos en toda su tierra natal, y con buena razón. En la escalera hacia el trono, cada peldaño estaba cubierto de sangre. La dama abrió la puerta con mi mano todavía en la suya, y se adentró conmigo a la choza. Era pequeña, al menos para los estándares de las tierras intermedias. Pensar en hogar lo hacía pensar en ello. No había sentido la presencia de la llama amarilla, al menos sin contar el aspecto de del cual él era portador involuntario. Eso era bueno, o eso espero. Esa línea de pensamientos cesó cuando la dama lo movió hacia una silla frente a una mesa en la muralla. Se sentó en otra silla al lado de mí. Mi lanza todavía en mi mano desocupada, la moví hacia el piso de madera apoyándola en el mencionado y mi hombro, y me giré a ver a dama Ilse. La habitación estaba bien iluminada con ventanas abiertas, y una pequeña vela presente en la mesa ya casi consumida. La dama Ilse tenía un aspecto de mujer ya madura,
Parecía tener sus 40 años aproximadamente, pero tenía un rostro fino con facciones femeninas, tenía ojos verde oscuro, pelo castaño y una tez blanca tirando a trigueña. Esta me miró y apuntó a mi yelmo, haciendo desaparecer su expresión alegre yendo por una más apenada y seria. Yo agité mi cabeza levemente en seño de negación. Supuse que se refería a sacarme el yelmo, lo cual era no imposible, pero causaría aún más daño a mi rostro. Esta pareció ponerse aún más triste al ver mi gesto, e empezó a sacar algo debajo de la mesa. Pude ver cómo sacó una pequeña caja de mimbre con unas decoraciones muy simples. Esta la puso sobre la mesa y la abrió. Adentro pude ver unos frascos de vidrio con algunos líquidos extraños. Miro hacia ambos lados y me pestaño con una cara de cómplice criminal. La miré con una cara indiferente, pero a la vez dudo que pudiera ver mi rostro bajo mi yelmo, solo mi ojo era visible en la oscuridad. Pude ver cómo sacó y abrió un frasco con un líquido rojo oscuro. Tenía un olor dulce, o al menos eso pensé al ver la cara de ella al olerlo. Y luego se dio vuelta y miró mi yelmo con una ceja levantada. Luego de unos segundos, chasqueó los dedos y dijo algo inteligible para mí. Luego se paró y se acercó a mí. Levantó el frasco con el líquido rojo, y después de hacer un gesto de cómo se lo tomara, me lo entregó. Lo recibí con mis guanteletes y lo vertí en mi yelmo. La gran mayoría cayó en mi boca. Tenía efectivamente un olor dulce, de hecho me recordaba a mi frasco de lágrimas carmesies. Pude sentir como mi cuerpo recuperaba fuerzas que había usado con anterioridad, pero se mantuvieron inmovibles. Las llagas de tejido necrótico calcinado se vieron inafectadas por el líquido curativo. La miré y moví mi cabeza de lado a lado en negación. Me miró sorprendida, y luego apenada. Duró así un tiempo hasta que la puerta se abrió. Vi cómo entró el hombre que creo que se llamaba Bjorn con una joven con lentes. Estaban hablando y la joven parecía un poco molesta hasta que me vio. Esta se agarró de él, que parecía ser su padre. Mis habilidades deductivas no eran muy buenas, pero estos parecían ser una pareja con hijos. Él se levantó y se dirigió hacia la joven que probablemente era su hijo. Esta le dijo algo y me apuntó con la mano. Yo proseguí y mencioné lo único que sabía que entendían. Vi que y me apunté a mí mismo. Él pareció decirle algo y apuntar a un libro que la joven llevaba y luego a mí. La joven pareció sorprenderse y luego sonreír con entusiasmo. Rápidamente se acercó a mí y se apuntó a sí misma diciendo Gisela. La chica era una joven de 16 aproximadamente. Con lentes se podía apreciar la similitud que compartía con Ils. La única diferencia mayor era el color de los ojos. Ils tenía unos ojos verdes, Gisela los tenía marrón claro, más similares a los de Bjorn. La chica me miró de nuevo y dijo algo en un dialecto ininteligible para mí, pero fui capaz de percatar que no era el mismo que Ils o Bjorn, era uno diferente. Me giré y miré a Ils y Bjorn, los cuales estaban apoyados en la puerta platicando en su idioma. Me volví a girar para mirar a la joven. Ella me miró con una mueca al ver la falta de mi respuesta. Despegó su mirada de mí para ver ese libro que tenía en su regazo. Lo levantó y lo abrió ajustándose los lentes antes de empezar a leer, y a buscar una página. Después de un rato pareció parar en una. La miró por un rato corto y luego acercó el libro a mí. Parecía un alfabeto, una lista de letras. Pensé en lo impresionado que estaría un viejo búho. Despejé esa idea de mi mente y me centré. La página se componía de letras que yo desconocía. La chica apuntó a una letra con su dedo y pronunció A. Sentí como un golpe en mi orgullo por tener que ser enseñado de esta manera. Como un niño pequeño o un analfabeta. Ninguno de los personajes me pertenece ni el mundo de estos. Lo único de mi pertenencia es el fanfic en sí. Capítulo 3: Despedida fraternal. Habían pasado 11 días, en ninguno dormí, en ninguno comí, pero en todos aprendí. Me encontraba acostado en la hierba mirando al cielo casi sin nubes, pero eso era lo de menos, solo enfatuando el rey del cielo,
Encima de todo ese cielo celeste se encontraba un gigante amarillo, uno que brinda calor y luz a sus súbditos terrenales. Me pareció curiosa la correlación y las similitudes. La verdad, el sol me parece mucho más acogedor que el ausente árbol áureo. Tenía a mi lanza a mi lado apoyada sobre mi hombro y el piso, mi siempre presente recordatorio del potencial fallido de mi persona, tanto como hombre como guerrero. Vi que el que estuvo más cerca del trono, vi que lanza dragónica. La verdad no quería pensar en ella. Pero sé que es algo que eventualmente voy a tener que hacer. Esquivar los sentimientos del cuerpo solo daña el alma. Lance Axe, mi maestra, ¿verdad? No. Eso sería mentirme a mí mismo y dañar la voluntad de ella. No era solo mi maestra, había algo más. Un recuerdo de una sensación siempre presente cuando ambos estaban presentes, ya sea como vi que el contendiente a señor, y Lance Axe, la dragona ancestral, o como vi que el hombre y Lance Axe la mujer, suspiré. Había una razón por la que me encontraba encarcelado cuando me enfrenté al tiznado, había una razón por la que no tenía mi par de gran runas en mí. No quiero imaginarme el dolor por el que tuvo que pasar ella al ver mi estado como aspirante a señor de la llama frentica. Me levanté del piso, gruñendo un poco por el dolor de las llagas, y miré a mi alrededor. Ahí estaba el pueblo el cual me dio Haspdij. Empecé a dirigirme hacia allá. Recientemente mi movilidad ha mejorado sustancialmente, especialmente mis piernas. No sabía qué bien se sentiría no tener que usar mi lanza con soporte. Después de unos segundos de caminar me adentré al pequeño pueblo. Pensé en sus habitantes, todos personas agradables. Bjorn y Ilse, estos casados con su hija Gisela. Escuché que tenían un hijo mayor pero que está sirviendo. También estaba Horst y sus dos hijos, Irma y Otto. Irma era una niña pequeña menor de 7 años y Otto un adulto de 22 años, vive afuera del país. Según lo que dijeron nos ubicamos en un país o reino llamado Rakia, según lo que dijo la joven Gisela. Pensando mis pensamientos fueron forzosamente cesado viendo como una joven corría hacia mi dirección con un rostro afligido. Señor Vique, gritó mientras se paraba frente a mí. La chica me miró con los ojos un poco llorosos y una cara afligida. ¿De verdad se va, señor Vique?, mencionó con un tono triste. Efectivamente, señorita Gisela, le respondí sin problema. La chica me miró y bajó la cabeza. Si te vas a ir, al menos enséñame tu magia de nuevo, murmuró la chica con la cabeza abajo. Alcanzando a escuchar su murmuro le respondí, si lo desea, señorita Gisela. La verdad me parecía extraño referirme de señorita a alguien que considero apenas una niña, pero lamentablemente la percepción de adultez tanto legal y cultural es ajena a la mía. De hecho, ella fue la que me insistió que la llamara señorita después de un arrebato en contra de mí por llamarla niña. Suspiré mentalmente por lo expresivos que eran todos aquí. Tanto Ilse como Bjorn son muy expresivos, inclusive conmigo, alguien mayoritariamente desconocido para ellos. Sinceramente no había sido muy abierto con ellos, especialmente con lo que respecta a mi pasado, porque ellos saben soy un aventurero, de una tierra lejana. ¿En serio?, dijo ella casi saltando encima mío. Voy por Irma, me avisó mientras corría hacia una de las casas. Era lo mínimo que podía hacer. Todos me han tratado de manera hospitalaria, especialmente Gisela. Después de todo, ella me enseñó el idioma de aquí. Fue bastante fácil. Ser un tiznado te da las 24 horas del día. Recuerdo estar leyendo ese libro mientras amanecía. Estas personas son buenas almas. Ya veo la fraternidad que crea. Pese a todo, a mi pasado turbulento, hay un deseo que se genera en lo profundo de mi voluntad. Un códice inculcado a los caballeros. El deber de proteger al pueblo, el de proteger al congénere. Sonreí bajo mi yelmo, una leve sonrisa adornó mi rostro. Vi como Gisela se acercaba a mí llevando de la mano a una media dormida Irma. Hice un gesto para que me acompañaran, y caminamos a una pequeña pradera muy cerca del pueblo. No me parecía buena idea llevar a las niñas muy lejos.
debido a que sus padres se podrían preocupar bastante en una ausencia prolongada. Aparte solo ellas conocían mis encantamientos. Recuerdo cuando hace unos días Gisela de casualidad me vio practicando y vino muy entusiasmada, tenía una sonrisa de oreja a oreja. La chica se intenta hacerla fría y calculadora pero solo es una niña, una bastante inteligente en ello. A la chica le encantaba lo mágico de por si quería ser una aventurera maga. Pensé un momento en ello, ella desea ir a la aclamada ciudad de Horario para convertirse en aventurera, pese a que ambos de sus padres estén en contra de la idea. No sé qué hacer en la situación, yo soy incapaz de enseñarle encantamientos, de hecho ni siquiera sé si hay sellos, y según lo que escuché en una discusión con sus padres ellos no tienen ningún ápice de magia, y aún más si son humanos. Pero no puedo romperle las esperanzas a una niña. Suspiré mientras agarraba mi sello. Miré a mis alrededores y vi un árbol marchito, una diana perfecta. Me giré y vi a Gisela y Irma ambas expectantes, me volví a girar mirando al árbol, entonces levanté mi brazo con el sello y se cargó una rampante recolección de rayos carmesíes, se generó un rayo rojo en mi mano, prácticamente era como sostener una jabalina, me preparé y lancé el rayo, vi cómo viajó extremadamente rápido y golpeé el árbol, salieron pedazos de madera chamuscasa negra hasta mi posición, y ahí estaba un cráter pequeño, de ceniza y material quemado. No había usado ni un cuarto todo el potencial del rayo, pero aún así calcinó el árbol marchito, los rayos eran bastante mejores en el uso antipersonal que en antimaterial. Causarle un paro cardíaco a un enemigo es muy eficiente. Sentí como me agitaba, ya sabía quién era y cómo. Gisela me estaba agitando. «Enséñame por favor», gritaba la chica llena de vigor y voluntad. Vi como Irma miraba avergonzada a la que era prácticamente su hermana mayor. Pensé a mí mismo, vaya chica. Habían pasado unas horas y ya era de tarde, el sol se encontraba en su punto álgido y brillaba como nunca. Yo me encontraba en la salida del humilde pueblo. Ya me había despedido de todos aquí con la excepción de alguien, sabía que iba a venir ella por mí, incluso creo que se iría conmigo, de no ser por sus padres, se sentía bien ser admirado. No por otros guerreros sanguinarios, sino por una niña con su esperanza como única arma. La vi caminando hacia mí, se veía desanimada y triste, esperé unos segundos hasta que ella llegó a mi posición, su rostro apuntaba al piso, sus lentes tapaban sus ojos, su cabello castaño oscuro largo se movía por el viento. Se tardó un poco en llegar frente a mí. Había una niña. Se giró hacia arriba y me miró a mi único ojo. Se podía ver sus ojos cristalizados por lágrimas ya usadas. «Ya lo sé», murmuró en un suave y penoso tono. No podré usar magia», continuó con el mismo tono. «Envejeceré aquí. Y no podré ser una aventurera». Hubo un largo silencio mutuo, ninguno dio ápice a ninguna palabra. «Llévame contigo, por favor», dijo con la voz quebrada. No le respondí suavemente. Me miro ya con gotas cayendo de sus ojos. «Me rehúso a traicionar la confianza de tus padres», le respondí con un tono más severo. Ella miró al piso sollozando. Me apoyé en mi rodilla para estar a su nivel, vi sus manos temblorosas ambas juntas en una posición entrelazada, agarré mi propia mano sacando el guantelete que no estaba pegado a mi carne, dejé el guantelete en el piso a mi lado. Y agarré sus manos con la mía propia, sentí las manos suaves de una chica, ningún callo, ningún ápice de daño. Muy diferentes a las de su padre o madre, manos marcadas por esfuerzo, sudor y sangre. Al ver su falta de reacción, la solté y moví mi mano hasta su quijada, lentamente y con gracia levanté su rostro, no encontré resistencia alguna, pude ver sus ojos, y ella vio la excusa de ojo que tengo. «Ilusa», dije lentamente. «Deseas un escapismo. No un sueño, piensas ser capaz de estar en la línea de fuego, sin todo tu esfuerzo.
No puedes poner tus ambiciones en un dios conocido, tú tienes que realizarlas. Me miro aún más apenada a punto de volver a sollozar. Pero pese a ello, tengo fe. Tengo fe en que puedes realizar tu ambición, pero no será fácil, tendrás que usar todo y dijo todo lo que está en tu ser, porque cuando dos ambiciones gemelas se encuentran, solo una sale. Pepper. No hagamos un trato, sí le dije. Ella asintió lentamente. Moví mi palma en medio de nuestros rostros, puse mis dedos índice y pulgar de forma paralela, agarré mi sello con mi otra mano, y generé una chispa, una minúscula amalgama de chispas de rayos carmesíes, tenían una intensidad extremadamente tenue y débil, no serían capaces de hacer más que un pequeño dolor. Toma, prueba correcta mi fe. Esto no te dará magia, pero será un ápice para creer, una esperanza. Cuando logres convencer a tus padres, y sé que lo vas a lograr, te veré en horario. Ella lo acercó ambas manos lentamente sobre la pequeña chispa, y lentamente la tapó con sus manos. Pude oír un pequeño quejido de dolor, pero pese a eso continuó, y finalmente la chispa se consumió en sus manos. Si las chances están en tu contra, sé la excepción, nunca la regla, Gisela. Así agarré mi guantelete y lo equipé en mi mano, tomé mi lanza y la puse en mi hombro, así empecé a caminar. Pude ver cómo la niña Gisela se mantuvo ahí con las manos juntas, como sosteniendo algo. Una chispa de fe.